Muy bien. Bien, entonces voy a repetir un poquito para el asunto de la grabación. Miren, bueno, lo único que no se va a ver son los gráficos, que ya eso no puedo volver para atrás. Pero ya lo vieron, la clase de los gráficos. Entonces, eh, repito, nosotros aquí tenemos 3 frecuencias nuevas que salen de las 3 anteriores. Tenemos anteriormente, en la otra clase hablamos, cuando los datos cualitativos, hablamos de la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite, ya hemos visto los atributos, ahora serán los números. Tenemos la frecuencia relativa, que es cuando usted divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Yo le decía en la clase anterior que usted siempre debe sumar la frecuencia absoluta y ese total debe ser igual al total de datos, si no está mal. También entonces tenemos el porciento, que cuando usted tiene la frecuencia relativa y la multiplica por 100. En el caso de los datos cualitativos, no se ve la frecuencia relativa porque se calcula directamente el porciento por la segunda fórmula. Frecuencia absoluta entre el total de datos por 100, nos vamos directo al porciento, porque la frecuencia relativa queda implícita, ya que es cada valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ahora tenemos aquí 3 frecuencias nuevas hoy, que son la frecuencia absoluta acumulada. Acumular quiere decir sumar. Por lo tanto, como usted tiene una frecuencia absoluta, la acumulada es sumando esa absoluta. La frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa y el porciento acumulado es la suma del porciento. Le decía, no se aprenda la fórmula, apréndase el concepto para que ahorita cuando estemos viéndolo en el cuadro, entonces usted pueda entenderla más fácilmente y pueda calcularla también. Vamos de una vez al ejemplo. Dijimos que seleccionamos la variable de el número de materia porque es la que se ajusta a los requerimientos para hacer esta tabla, ya que es la que tiene más de 30 datos y el rango es igual a 8 menos 2 igual a 6, que es un rango menor que 12, por lo tanto se considera más pequeño. Ya aquí está la estructura de la tabla. Ahí usted puede observar que están todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Solamente falta n y está arriba en los datos. El rango está ahí también. Y en el cuadro está todo. Está la variable, que es el número de materia, es lo primero que se coloca en el encabezado. Después viene la frecuencia absoluta, después viene la frecuencia relativa, el porciento, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y porciento. Así es que hay que aprendérsela. No es por nombre y después no saber la simbología, porque usted no va a estar viendo nombre aquí, usted va a ver la simbología, el símbolo. Entonces, XI es la variable. Ya usted vio cuando formamos la tabla de datos simples, poníamos XI, los valores ordenados al lado. Entonces ahora la variable en los datos numéricos le vamos a llamar XI para resumirla. Entonces lo primero que se coloca en el encabezado. Luego viene la columna matriz, que es donde se ordenan los datos. Y la columna matriz está formada por los valores diferentes que tomó la variable. ¿Cuáles valores diferentes tomó esa variable en el vaciado de los datos? Estoy preguntando. Repita la pregunta, profe. La columna matriz está formada por los valores que tomó la variable. En el caso de los datos cuantitativos, van ordenados de menor a mayor. ¿Cuáles son los valores que tomó la variable número de materias? Diga. El 2, profe, si es de menor a mayor.
Me imagino que el 2. El 2 nada más. El 2 y el 8. El 2 y el 8 solamente. El 2, el 3, el 4, el 5. Hasta el 8. Hasta el 8. Del 2 al 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso está en la variable. Si usted se va a la variable, usted va a encontrar esos valores. Entonces tiene que colocarlo en orden. La variable está repetida, igual como usted veía los municipios. Castillo, y venir y lo ponía en orden aquí. En el orden que va, porque el orden de aquí es ahora en orden ascendente. Pero esos valores siempre usted lo va a tomar del rango. Del rango. ¿Qué es lo que dice el rango? El rango dice de dónde a dónde está la variable. ¿Cuál fue el recorrido de la variable? Entonces el rango, mírelo ahí donde dice 8 menos 2. Eso se traduce diciéndole a usted, la variable va del 2 al 8. Entonces usted viene y coloca 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el recorrido de la variable. Ahora vamos a buscar la frecuencia. La frecuencia absoluta es las veces que se repitió el 2, las veces que se repitió el 3, las veces que se repitió el 4. Váyase al vaciado de los datos, coja un lapicito de color y sombree, resalte todos los 2 que usted encuentre. Después que usted los resalte, entonces usted lo va a contar o lo va contando ahí mismo. Recuerde que hay un 1 ahí que se cambió por un 2. Si usted no lo ha cambiado, todavía cámbielo. Por eso el rango es 8 menos 2. Si no fuera 8 menos 1, el 2 se cambió. Así que por favor, vaya, coja un colorcito y empiece a buscar todos los 2 que hay en el vaciado de los datos. 5 veces, maestro. 5 veces. 5 veces. 5 veces. Vamos a ver el 3. 3 veces, profe. 3 veces. Vayan pasando los lápices. 3. Vayan coloreándolo. Busque todos los 3 con otro lápiz de color. Busque todos los 3 con otro lápiz de color. Y vaya contándolo, vaya descartándolo, que para eso son los lápices, para que usted vaya a hacer lo que le estoy diciendo que tiene que hacer y eso le quede bien. Vamos a ver los 4. Tómese su tiempo, no hay problema. Siete veces. 7 veces, profe. 5, vamos. 8 veces. 8 veces. 8 veces. Los que no lo han encontrado, estamos poniendo la frecuencia, búsquelo, no lo deje por mitad, búsquelo, 8 veces. El micrófono, por favor. Estamos con el 6. 7 veces, profe, encontré. 7 veces, profe. Ok. El 7 ahora. 2 veces. 2 veces. 2. 2 veces. 2 veces.
Bien. Y el próximo está 4 veces, profe. El 8 está 4 Ahora veces. Ahora vamos a sumarlo y eso debe dar 36. Recuerde que la suma de la frecuencia absoluta debe dar el total de datos, y no está mal, ¿eh? $36, profe, me dio. Eso es lo que debe de dar. 36 me dio a mí también. Bien, ahora yo voy a salir de aquí y voy a presentarle cómo yo lo coloreé, cómo quedó coloreado. Usted no tiene que tenerlo con los mismos colores. Lo que yo quiero es que usted observe que... ¿Dónde se me metió? Ok. Que usted observe cómo con los colores usted de una vez va a ir descartando los valores. Si usted lo tiene todos del mismo color y empieza a buscarlo ahí, se va a perder. Se va a perder. Mírelo aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el 2. Mire, el 2 está, mírelo ahí, con amarillo. Mire, todos los dos, mire. Todos los dos. Luego el 3, mírelo ahí con rojo, mire. 3 veces el 3, mírelo. 3 veces el rojo. Luego el 4 viene en azul, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ve? Luego el 5 viene en verde. Mire, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ve? Luego viene el 6, mire, en rosado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 y 7. Y el 7 tiene un moradito, mire, 1 y 2 están aquí. Y después el 8, le dije que el último no tiene que ponerle color porque se quedan en blanco. Ahí tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Se ve? Entonces, a medida que uno va pasando los colores, tiene menos chance de equivocarse, porque el problema es equivocarse buscando la frecuencia. Si usted lo intenta sin los colores, es posible que usted lo haga perfectamente, pero cuando usted empiece que no le da los 36, que usted tiene menos de 36, que usted tiene más de 36 porque repitió, se confundió contando, mire, por ningún lado le da. Por ningún lado. Y recuerde que aquí todo es por tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Busque su calculadora, coja su calculadora, porque ahora vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Vamos a seguir llenando el cuadro. Vamos a usar ahora la frecuencia relativa. Vamos a calcular. Así que coja su calculadora y vamos a buscar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Siempre trabajando con 2 cifras después del punto. Así es que vamos arriba. 5 entre 36. ¿Cuánto da? 5 entre 36. 0.14, profe. 0.14. Eso da 0.13, pero hay un 8 o un número mayor que el 5 en la tercera cifra, por eso ella está diciendo 0.14. Y así es. 3 entre 36.
0.08. 0.08. 7 entre 36. 0.19. 8 entre 36. 0.22. 0.22. Ya el 7 lo tenemos, que es 19, ¿verdad? 2 entre 36. 0.06, maestro. Muy bien. 6 no. 6 no, ¿eh? 0.06. 6 es 60. ¿Eh? Si usted dice 0.6, está hablando de 60. 4 entre 36. 0.11. Mire, esto cuando lo sumemos debe dar 1. Usted recordará que en los datos cualitativos sumamos esto y en los datos cualitativos no se suma la frecuencia real, sino el % y nos da 100. Ahora bien, aquí en los datos cuantitativos nosotros vamos a sumar y lo vamos a dejar como nos dé. Usted lo que tiene que preocuparse porque su redondeo esté bien, porque si el redondeo está mal, ya eso está mal. Eso está mal. Si donde está el 14 usted pone un 13 y si donde está el 0.6 usted pone un 0.5, porque en esos dos casos se redondearon, ya eso está mal. Eso está mal. Porque con todo y eso, de esos dos redondeos, esa suma da 0.99. Es decir, que si usted no hubiese redondeado esos dos, le estuviera dando 0.97. Entonces usted no puede redondear a 1. Y eso debe dar 1. Entonces debe dar 1.01, 1.02 o 0.99, 1, por la regular da 1. Es a veces que no da ese valor. Entonces esa es la frecuencia relativa. Mire, cuando yo digo 1, cuando yo digo 5 entre 36, observe que la I, la F tienen todas una I. La F es la columna y la I es la posición que tiene en la fila. Si yo digo F1 minúscula, eso me refiero al 5. Entonces yo digo F1 entre N, eso es 5 entre 36. Si yo digo F2 entre N, eso es 3 entre 36. F3 entre N, 7 entre 36. F4 entre N, 8 entre 36, ¿verdad? Después yo digo FR2. ¿Cuánto es FR2? Entonces usted me va a decir 0.08, el segundo valor de FR, ¿verdad? De FRI. Entonces, FR4, minúscula, te cuenta 4, 1, 2, 3 y 4, 0.22. Coja su calculadora y vamos a buscar el %. Recuérdense que la fórmula del % dice que el % es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Vamos entonces a ver 0.14 por 100, ¿cuánto da? $0.14 por 100. 14. 14. ¿No tienen calculadora ahí? 0.08 por 100. $80. 80. 8. Ay, mi madre. Yo le dije a ustedes que 0.08 y 0.8 no es lo mismo. No es lo mismo. 808, profe. Ay, mi madre. Da 8. 8, profe. 8. Da 8, 8, profe, da. 808, profe. 8. Sin decimal. Pero mamá, ¿pero cómo te va a dar 808? O 0.08 por 100. Cero. Usted no lo está viendo ahí en la pizarra. 19. Nada más da 8, profe. 8 sin el 0. 190, sí. Oiga, Porque- 190, oigan.
Bruta, porque tiene la Profe, que 8 es que da 8. Claro que da 8. Entonces, 0.19%. Ya, pero yo puse por 1000. Da 19. 0.19%. Da 19. 19. 0.22%. 22. Entonces, observe lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esos números que son decimales, usted lo está viendo entero. Eso es lo que está pasando. 0.14, 14, 0.08, 8, 0.19, 19, 0.22, 22, 0.19, 19, 0.06, 6, 0.11, 11, 0.99, 99. Pasan enteros. Luego vienen las 3 acumuladas. Por favor, el micrófono. Las 3 acumuladas. Y definimos las 3 acumuladas como la suma de sus equivalentes pequeñas. La suma, las 3 salen sumando. Entonces, si voy a buscar la frecuencia absoluta acumulada, mire la fórmula ahora. Frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. Mire bien, frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. Vamos a ver entonces. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta 1? 5. Entonces la frecuencia acumulada 1, ¿cuánto es? 5, profe. Son iguales. 5. Son iguales. Frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta absoluta 1. 5. Pasa el 5. Entonces, vamos a ver la fórmula para la frecuencia 2. Miren, frecuencia absoluta acumulada 2 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Vamos a ver. 8. 5 más 8, profe. 5 más 8, 5 más 15. 3, 5 más 3, 5 más 3, F1 más F2, 5 más 3, 8. Sí. La frecuencia absoluta Profe, acumulada 5 más 3, 3 es igual a 8, disculpe. la frecuencia absoluta acumulada 3 es igual a la 1, a la 2 y a la 3 sumada. Frecuencia absoluta acumulada. Serían es 15, igual, profe. sería 15. 7 más 3 más 5. Ok. 15. Y como se van acumulando, y usted le está viendo ahí, cuando usted ve el 8, usted está viendo 5 más 3. Y cuando usted ve el 15, usted está viendo 5 más 3 más 7, pero también como 5 más 3 se acumuló y es 8, ahora usted puede decir 8 más 7, 15. Entonces, le aconsejo que lo hagan de la manera siguiente. Coja su calculadora y el primer valor es 5. Luego usted va a decir más 3 igual en su calculadora. Más 3 igual 8. Más 7 igual 15. Más 8 igual, ¿cuánto es? 23. 23. Más 7 igual. 30. 30. Más 2 igual. 32. Más 4 igual. 36. 36. Y observe que es igual al total de datos, el último valor. Coja su calculadora y vamos a hacer lo mismo, pero con la FRI, teniendo en cuenta los ceros, Los ceros, que no es 0.8 ni es 0.6, es 0.08. ¿Ok? No es cambiando los valores, porque aquí hay gente que cambia la cosa.
El primer valor de la FRI es igual al primer valor de la FRI chiquita. ¿Cuánto es? 0.14, profe. Póngalo en su calculadora. Y ahora diga, más 0.08 igual. 0.22. 0.22. Más 0.19 igual. 0.41. 0.41. ¿Cómo 42? ¿Usted no está sumando? Hubo un 0.22 más 0.19 igual. 0.41. 41. Más 0.22. 0.63, profe. Muy bien. Más 0.19. 0.82. 0.82. 0.82. Más 0.06. 06. 0.88. 0.88. Más 0.11. 0.99. 0.99. Perfecto. 0.91. Y ahora el porciento acumulado es la suma del porciento o la frecuencia relativa acumulada por 100. Acuérdense que el porciento es igual a la frecuencia relativa por 100. Si es el acumulado, entonces la frecuencia relativa acumulada por 100. Acuérdese que ahorita cuando buscamos el porciento, lo que hicimos fue que le quitamos todos los 0 puntos y pasaron enteros los números. O así mismo usted va a hacer ahora, pero con la frecuencia relativa acumulada. El primer valor, ¿cuánto es? 14. 14. 14. El segundo, 22. 22. mire, El eso segundo igual. es 8. El tercero, 41. 41. 41. Entonces, es igualito que usted había dicho, el 14 pasa para allá. 14 más 8, 22. 22 más 19, 41. Pero en vez de estarlo haciendo así, lo que hacemos es que multiplicamos la frecuencia relativa acumulada por 100 y el valor automáticamente Mira, queda en 63, 82, por favor, el micrófono 88 y 99. Perdón, profe, que se me frizó y no quiere cerrar. Entonces, ahí está el micrófono cuadro no quiere completo. cerrar. Esa vaina. Ahora voy a hacer un recorrido, pongan mucha atención, voy a hacer un recorrido por la tabla completa, cómo salió cada una de las columnas. Les voy a recomendar que para copiar esta clase, usted tiene que ver el video, que lo vea pausadamente, que coja su calculadora, que calcule todo de nuevo. Aquí hay gente que están calculando que ya se lo van a saber, porque el que calcula eso una vez se lo aprende. Pero hay mucha gente aquí que no tienen ni siquiera una calculadora y lo que están es mirando. Tiene que repetir el proceso y coger su calculadora para que usted vea cómo sale, para que no se le olvide. Porque si nada más usted es un espectador y no toma cuenta de esto, no va a aprenderse eso. Y como usted va a ver ahorita, todo esto lo vamos a tener que utilizar en la próxima tabla y algo más. Entonces llévelo desde aquí, ya, llévela desde aquí, apréndaselo desde ahora, porque para pasar esta materia en el primer parcial, usted tiene obligatoriamente que saberse eso. Todo lo que hemos hecho es para llegar aquí, a la presentación de los datos cuantitativos. No, los datos cualitativos eso lo presenta cualquiera y vi que tenían dificultad hoy. Hubo dificultad, ¿ustedes lo vieron? Imagínense en esta si usted no se pone a estudiar. Escuche bien cómo sale cada una de esas columnas que están ahí. Lo voy a borrar todo, mire, y lo voy a hacer rápidamente todo otra vez. Columna por columna. Teníamos este cuadro vacío.
El primer dato es n, el total de datos. Luego viene el rango. El rango me dice de dónde a dónde está la variable. Observo el rango y me dice, están los datos del 2 al 8. Entonces vengo donde la variable y coloco del 2 al 8, total. Luego me voy al vaciado de los datos con un lapicito de color y busco cuántos 2 aparecieron, cuántos 3 con otro lápiz, cuántos 4 con otro lápiz, cuántos 5 con otro lápiz, cuántos 6, y voy cambiando de color para que los números no se me confundan. Y ahí encontramos entonces que habían el 2 estaba 5 veces, el 3, 3, el 4, 7, el 5, 8, el 6, 7 veces, el 7, 2 veces, el 8, 4. Luego sumo esto y debe darnos el total de datos, que es 36. Luego voy a buscar la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple es dividir los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos. El primer valor se llama F1. Entonces voy a decir F1 entre N. Esa es la fórmula. F1 es 5 entre N es 36, me da 0.14. F2 entre N, 3 entre 36, 0.08. F3 entre N, 7 entre 36, 0.19. F4 entre N, 8 entre 36. F5 entre N, 7 entre 36. F6 entre N, 2 entre 36. F6, 7, F7 entre N, 0.11. 4 entre 36, 0.11. Lo sumo y eso me da 99.99. Luego el porciento es coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. 0.14 por 100, 14. 0.08 por 100, 8 o 0.8 si tú quieres ponerlo. 0.19 por 100, 19. Y entonces me doy cuenta que es simplemente tomar esos valores y poner la columna entera, entero. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada con frecuencia absoluta acumulada. Con frecuencia absoluta. Frecuencia relativa acumulada con frecuencia relativa. Por ciento acumulado con por ciento. Entonces aquí tengo que la frecuencia absoluta acumulada sale sumando la frecuencia absoluta. El primer valor pasa igual. El segundo valor es 5 más 3, me da 8. El tercer valor es 5 más 3 más 7, F1 más F2 más F3. El cuarto valor, F4, grande, es igual a F1 más F2 más F3 más F4, da 23. F5 grande, 23 más 7, porque van acumulándose 32 y 36. Luego voy a hacer lo mismo, pero con la frecuencia relativa. El primer valor pasa igual, que es 0.14. Luego digo 0.14 más 0.08 en el segundo valor, en F2 grande, FR2 me da 0.22. El FR3 es 0.14 más 0.08 más 0.19 y me da 41. Más 0.22, 63, más 0.19, 82, más 0.06, 88, más 0.011, 0.89. Luego voy a tener el porciento acumulado, que es la suma del porciento. El primer valor pasa igual, 14. El segundo valor es 14 más 8, 22. Pero observo que es la frecuencia relativa acumulada por 100. Por lo tanto, solamente tengo que coger los valores y pasarlo entero. El siguiente sería 41, el siguiente 63, el siguiente 82, el siguiente 88 y el siguiente 99. Después de tener esta tabla, entonces voy a empezar a interpretar estos valores. Para la interpretación de estos valores, no lo vamos a interpretar todo porque son demasiadas frecuencias y tendríamos que llenar 2 páginas, más o menos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar una o dos de las frecuencias, de cada una de las frecuencias, y las vamos a interpretar. Si usted se sabe una, se sabe todas. Se sabe las 7 por columna, por frecuencia. Entonces, para hacer eso,
Vamos a seleccionar, ya usted ve que cada F es diferente y que cuando le pongo la I me dice el valor que yo estoy seleccionando. Por lo tanto, vamos a combinar la F, tiene que tener vista la F con el subíndice, con la I, para buscar el valor que se va a interpretar. En ese sentido, si yo le digo, por ejemplo, F4, ¿a qué es igual F4? ¿Quién me dice? 8. Ella dice 8. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Parece que todos se quemaron. Fíjese la F y fíjese el 4, a ver si es 8. Fíjese la F. 7, profe. No me adivine. Fíjese la F. 23. ¿Cuánto es? F4 es igual a 5. Ustedes no saben ver la F que están ahí arriba. ¿Esa F cuál es? F4 es igual a 8. F4, No profe, me es igual a adivinen, 3. por Dios, no me adivinen porque le están viendo ahí. Este grupo es flojo, flojo. Óigame, esos son los otros grupos de una vez. Y hay uno por ahí diciéndolo tímidamente, con miedo. Es 8, profe, porque F4 está en donde dice el número de estudiantes en la columna. Esa es la F, esa es la F que usted está viendo ahí. Usted está mala de la vista. ¿O usted tiene todas las F iguales? 23. 23, la F grande, mírela. Es que no saben ver. Las F son diferentes. Esa F que está ahí es la F grande, la F mayúscula. Entonces búsquela en el cuadro, la F mayúscula, y busque la posición 4. F4, F4, F grande, 1, 2, 3 y 4, 23. 23. Había uno que sonaba por allá como asustado, inseguro, porque los otros están, di que un 5, en la posición 4, ahí no hay ningún 5, porque eso es X5. X4 es 5, pero es X, mire, usted tiene que fijarse arriba. Si yo le digo es X4, ese sí es 5. Entonces va a la X y busca la posición 4. Porque todos son iguales. Ahora, si usted la copió todas iguales, todas son diferentes. Vamos a ver ahora. ¿Cuánto es este? 8. Ahora sí es 8, porque ahora la F es la minúscula en la posición 4. Ese sí es 8. Vamos a ver este. ¿Cuánto es ese? 5. 5. ¿Cuánto es este? 0.19. 0.19. 0.19. Pero las FR se multiplicaron por 100. Por lo tanto, vamos a usar el por ciento, es el mismo valor. Cuando una columna, una variable, se multiplica por la misma cantidad, por una constante, no hay variabilidad. Sigue siendo el mismo valor. Entonces, en vez de hablar del 19, del 0.19, que es el tanto por 1, vamos a hablar del 19%,
que es el tanto por ciento. Es la misma cantidad, pero expresada en por ciento. Entonces, cuando hablamos de FR, siempre la vamos a expresar en por ciento. Vamos a ver este valor, FR6, ¿cuánto es? $6, profe. 6%. Muy bien. Ya yo espero que sepan seleccionarla. Ahorita vamos a seguir con las F grandes. Mientras tanto, vamos a interpretar estas que están aquí. ¿Por qué las separo? Porque las F pequeñas se interpretan igualito, igualito, igualito. ¿Cuál es la única diferencia? Que en las F usted dice 8, 5, 7, 3, 2, 4, es entero, es absoluto. Mientras que en la FR usted va a decir 19%, 8%, 22%, 6%, 11%. Esa es la diferencia. 14%. ¿Ve? Entonces, esa es la única diferencia. Las palabras con que se interpreta es exactamente la misma. Vamos a ver, para usted poder interpretar estas variables, esta frecuencia, necesariamente usted tiene que tener, que saber de dónde salieron esos valores y tener pendiente de que esta tabla es una tabla de datos ponderados, multiplicados. Tener pendiente eso. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cómo salió ese 8 que está ahí? Que es el de F4. ¿Cómo salió ese 8? Sumando 5 más No, 3. ahí no se ha sumado nada. Ese 8 de la FI minúscula, ¿cómo salió? Ya se le olvidó cómo se buscó. La cantidad de veces que hubo de 5. La cantidad de veces que se repitió el 5. La cantidad de veces que se repitió el 5. Por Dios, ahí no se ha sumado nada. El 5 salió la cantidad de veces que se repitió el 2. Pero es como si no hubieran estado en clase, santísimo, bien de la alta gracia. Todas las Fs se refieren a estudiantes. Y en la columna matriz está el número de materias. Ese 8 es la cantidad de estudiantes, 8 que llevaban de a 5 materias. De a 5, no 5 materias, de a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno llevaba 5 materias. O sea, 8 estudiantes llevan 40 materias. Porque cada uno lleva 5. Usted no puede decir ahí, 8 estudiantes llevan 5 materias, porque lo está viendo ahí. Y eso no es lo que dice ahí. Ahí dice 8 estudiantes llevan cada uno 5 materias. O 8 estudiantes llevan 40 materias, como usted quiera decir. Por eso es que esta tabla se llama tabla de datos ponderados. Tabla de datos multiplicados. Así mismo lo voy a copiar aquí. Que 8 de los estudiantes investigados llevan 5
5 materias cada uno. Eso es lo que dice ahí. Pues ya todos los otros se interpretan igual. Lo único que usted va a cambiar es el valor que usted está interpretando y claro está, la línea que usted está interpretando es diferente. ¿Cómo se interpretaría la F1? F1.5, que 5 de los estudiantes investigados llevan 2 materias cada uno. Exactamente. Mire, las mismas palabras, mire, lo voy a copiar para que usted vea que son las mismas palabras. Mire, yo lo copio aquí, vea. Lo único que voy a hacer es cambiar los números. Ahora no es 8, ahora es 5. Mire, que 5 de los estudiantes investigados llevan 2 materias cada uno. Lo mismo. Ahora, si fuera la frecuencia relativa, usted va a decir lo mismo, pero en por ciento. FR3, 19%. ¿Cómo se interpreta? Profe, Sí. usted copió donde dice el 8, que los estudiantes lo copió igual el número en la de F1 es igual a 5. Ajá. ¿Y qué dice ahí? Ok, ahora sí, porque estaba un 8, ahora está 5. No. Es que yo lo estoy poniendo, lo estoy copiando, mire. Ahí copié también el mismo, pero es para cambiarlo, para que usted vea que nada más hay que cambiar los números. Eso que está ahí es lo que está arriba. Pero no es así que va. Es para que usted vea que nomás hay que cambiar cositas y es las mismas palabras que usted va a utilizar. Vamos a ver. Ya no es que 8. ¿Qué es ahora? FR3, 19% de los estudiantes investigados llevan 4 materias. Ajá. Entonces ahora, mire, yo puse que 8 para que usted vea que lo único que voy a cambiar es el por ciento. Que él, porque ahora es que el 19%, eso es todo lo que voy a cambiar, de los estudiantes investigados llevan, ahora tengo que fijarse el 19, llevan, tal como ya dijo, 4 materias cada uno. Mi café yo le he hecho canela y eso. Se me metió una cosita por el camino viejo. Bien, ahora, por favor, cópieme, interpréteme el F6, FR6. Igual que la de ahorita, pero ahora no es 19%, ahora es 6%, y hay que ver la línea en la X en que cae el 6%. ¿Cómo diría entonces? Que el 6% de los estudiantes investigados llevan 7 materias cada uno. Exactamente. Mire, eso es todo lo que se ha hecho ahí. Las mismas, usted se aprende una y ya. Lo único que tiene que aprenderse es cambiar los valores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que las F son enteras y las FR es en por ciento. Y ahí hay 2 de cada uno. Ahora vamos a ver las F grandes, cómo se interpretan. Las F grandes. Vamos a ver quién me dice a qué es igual este valor. $15.
15. profe. A 15. Muy bien, a 15. Ahora, piense bien lo que le voy a preguntar. No me responda por responder. Piense bien. ¿De dónde sale el 15? ¿Cómo salió el 15? Dime, Charlie, ¿en qué tú estás? Bueno. Bueno, pues chequea a ver si van a hacer eso hoy, porque yo voy a salir en un ratito para allá. Si no, si lo dejan para mañana, pues voy mañana. Sí, chequea eso, no quiero un viaje de gratis para allá. Está bien, ok. Excúsenme. No es fácil coger de balde para terrena, ¿verdad? Bien. El 15. ¿Quién me dice cómo sale? El 15 salió, profe, de la suma que se hizo sumando F1, F2 y F3. Sí, pero dígame los valores que usted sumó en F1, F2 y F3. ¿Cuáles en particular usted sumó? Se sumó el 5, 3 y 7, que dio un total de 15. Así es que usted tiene que responderme. Se sumó el 5, el 3 y el 7. Y eso me dio 15. Ahora ponga atención para que sepan interpretarla. Mire, cuando usted sumó 5, 3 y 7, que le da 15, usted está sumando lo siguiente. Usted está sumando 5 estudiantes que llevan 2 materias cada uno, 3 estudiantes que llevan 3 materias cada uno y 7 estudiantes que llevan 4 materias cada uno. Entonces, quiere decir que ese 15 sale de la suma de 5, 3 y 7, que van desde 2 hasta 4 materias cada uno. Entonces, la interpretación es que 15 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta 4 materias cada uno. Vuelvo y repito, ¿por qué se interpreta así desde el 2 hasta el 3, hasta el 4? Porque el 15 son las materias que llevan los estudiantes, los que llevan de 2, los que llevan de 3, los que llevan 4. Entonces, los que llevan 2, 3 y 4 suman 15. Por eso entonces se interpreta que 15 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta 4 materias cada uno. Vamos a ver F5. ¿A qué es igual y cómo se interpreta? F5. F5 es igual a 30. Ajá. ¿Y cómo se interpreta entonces? Sumando 5, 3, 7 y 8. No, escuche, ¿cómo se interpreta? Ok. Que el 30 de los estudiantes investigados llevan de 2 a 6 materias. Cada uno. Lo voy a poner de 2 a 6 materias cada uno. Mire, aquí quiero que observen lo siguiente. Es lo mismo, que 30 de los estudiantes investigados llevan de 2 a 6. De 2 a 6. Porque ahí están lo de que se suman lo del 2, lo de 3, lo de 4, lo de 5 y lo de 6. Y eso me dio 30. Entonces, lo que quiero aquí es que usted observe que cuando dice desde, usted debe utilizar hasta. Desde hasta. Y ahora aquí usted puede decir desde 2 hasta 6.
pero usted utilizó la palabra de. Entonces, cuando usted dice de, va a usar en el medio de los dos números A. Que 30 de los estudiantes investigados llevan de 2 a 6 materias cada uno. Que 30 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta con H 6 materias cada uno. Vamos a ver la FR4, ¿qué da? FR4. ¿A qué es igual? Acuérdense que la FR se expresan en por ciento. FR4, mire cuánto es. %63%. 63%. Ahora sí. ¿Y de dónde le sale? 63%. Sí. ¿Y de dónde le sale de que 0.63%? Es un número malísimo. Es un decimal. Acabo de decir que la frecuencia relativa, la FR, se expresan en por ciento. Entonces no es 0.63. Es como ella decía. ¿Cuánto fue que me dijo? 63%. ¿Cómo se interpreta? Sí, dígalo. Ok. Que el 63% de los estudiantes investigados llevan entre 2 hasta 5 materias cada uno. Si usted dijo, como lo dijo ahora, entre, no puede decir desde, no puede decir hasta, ni puede decir de, no puede ser entre 2 de, ¿no? Okay. Usted utiliza la palabra entre, ya, tiene que usarme en el medio de los dos números la I. Mire, que el 63% de los estudiantes investigados llevan le voy a poner el entre, como usted entre 2 y ya. Entre 2 y 5 materias cada uno. Mire, usted puede usar la palabra entre, pero tiene que poner en el medio de los números la I. Si dice desde, en el medio de los números va hasta. Si dice de, en el medio de los números va a. Y si dice entre, entonces en el medio de los números va la I. ¿Ok? Vamos a ver. FR2. Vamos a hacerlo con la I. ¿Es igual? Vamos a ver. FR2. 22%. 22%. Es la grande, ¿eh? Es la grande. 22%. Vamos a hacerlo con la I. A ver. Interprétalo. Que el 22% de los estudiantes investigados llevan entre 2 y 3 materias cada uno. Mírenlo ahí. Ahí está. Así se hace esta tabla. Así se construye esta tabla. Y así se interpretan estas frecuencias. No confunda. Lueguito, en la próxima semana, cuando estemos trabajando con la siguiente tabla, que vamos a interpretar frecuencias también, se buscan igual como se buscan aquí, pero ya la palabra cada uno no se va a utilizar. ¿Por qué se utiliza la palabra cada uno aquí? Si alguien sabe por qué usamos la palabra cada uno. ¿Qué significa cada uno? Yo diría menciona todos los números. No, mi amor. El cada uno es porque esta tabla se llama tabla de datos multiplicados. Y el cada uno significa multiplicar. Acuérdense que en vez de decir 8 de los estudiantes llevan 40 materias, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo mismo, pero con el cada uno. 8 de los estudiantes llevan 5 materias cada uno. ¿Qué es lo que está diciendo?
que el 8 está multiplicado por 5. Cuando usted dice cada uno, es que usted está multiplicando. Cuando decimos 3 de los estudiantes llevan 3 materias cada uno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que 3 estudiantes llevan 9 materias. Entonces, el cada uno significa multiplicar. Por eso es que ese cada uno solamente se usa en esta tabla. En esta tabla. Bien, entonces, dígame si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto de esta tabla. Pueden hacerlo ahora, si no, voy a continuar. Vamos a ver, Deyanira. No le escucho. No, profe, la manita quedó levantada, perdón. Ah, ok. Vamos a ver, Yosaira. Ok, profe, yo quiero preguntar si nosotros para interpretar la tabla vamos a detallar cada uno o simplemente vamos a hacer uno de cada uno o vamos a hacer 2 de cada uno o todos. Usted va a ver el ejemplo ahora. Ok. Mire, para la próxima semana, ustedes van a tener 2 cosas. Primero, la práctica número 2. La práctica número 2 estará habilitada a partir de casi un ratito. Desde que terminemos la clase, en 2 minutos, ya la práctica número 2 estará habilitada. Esa práctica número 2 trata de presentar 2 cuadros, 2 variables, con su título, todo legal. Son 2 escenarios diferentes. Usted debe elaborar el título, el cuadro entero con su interpretación y todo. Debe tener en cuenta, y cuidadito con eso, si la variable es cualitativa nominal, porque si es cualitativa nominal, usted tiene que ordenarla alfabéticamente. O si la variable es cualitativa jerarquizada, porque si es cualitativa jerarquizada, usted tiene que ordenarla de acuerdo al orden de importancia, pero de menor a mayor. Acuérdense que la variable de ahorita no se ordenó y que excelente, muy bien, bien, no, sino de abajo para arriba. ¿Okay? Así mismo. Entonces, lo que tiene que observar es eso. Para entonces presentar estos 2 cuadros que son cualitativos, estas 2 variables. Mire, el semestre pasado hubo una sección que yo tuve que decirle a 6 estudiantes sacarlo del grupo y sacarlo de todo, de retirarle la materia. Porque me hicieron los 6 la misma práctica. Claro, a todo tiene que darle igual, esa es la idea y que le dé bien. Pero una cosa es que estén las prácticas iguales y otra cosa es que me manden la misma práctica. O sea, parece que uno de ellos la hizo y los otros se la pasaron igualito. Las prácticas son manuscritos. No me diga usted que usted escribe igual a todo el mundo. No, cada quien escribe diferente, tiene letras diferentes. Pero no solamente eso. Las prácticas, usted la va a hacer manuscrito, le va a tirar foto o las va a escanear. Entonces no me diga usted que si usted hizo un borrón, a Luis le tocó hacer el mismo borrón en el mismo sitio. Y que Luis y usted tienen la misma letra. Y que Luis tiró la foto en un mantel con cuadrito verde y usted también. Y Pedro también. Y Julia también. Y María también. Y Alexandra también. Qué casualidad, ¿eh? El mismo escenario de la foto, las mismas letras, el mismo borrón. Qué casualidad. Eso es casual. Entonces, como habían 6 casualidades, uno de los 6 la hizo, pero ninguno defendió a nadie y nadie se la tiró a él. Cuando viene a ver, ninguno lo copió de otro y todos lo copiaron. Las prácticas no son digitadas.
porque ahí sí todas estarían iguales. Son manuscritas. Y después que usted la haga en hoja suelta o en la mascota, como usted quiera hacerla, usted la va a escanear o le va a tirar foto, la va a subir en Word o la va a subir en PDF y entonces la va a subir a la plataforma. Y esas prácticas tienen que tener su nombre y su matrícula. Cada hoja que usted utilice, nombre y matrícula. Así es que ya usted lo sabe. Por lo menos tenga la molestia, porque ni delicadeza es, porque no es delicado por ningún lado, tenga la molestia de que si un compañero la hizo y se la mandó, de copiarla, de usted hacerla, de usted pasarla, aparte, copiarla, haga lo que usted quiera. Pero no me venga a mandar la misma porque el otro compañero se va a quemar también, por bueno. Por bueno. ¿Entendió? El mensaje está dado. Entonces ya esa práctica estará en un ratito. Este ejercicio, mírenlo ahí cómo es, la que me estaba preguntando ahorita. Usted no va a seleccionar ninguna. Yo le voy a dar la que usted va a seleccionar. Mírenlo ahí donde dice interpretar. F3 pequeña, FR1, F3 grande y FR2 grande. ¿Se ve? Entonces yo se la doy. Usted la busca en el cuadro. Y ahí hay una de cada una. Este ejercicio trata, pueden tirarle un captura o lo que sea, o después del video usted lo paraliza y ahí copia los valores. Este ejercicio es para usted realizarlo en la mascota. Y dice que se trata de que en 50 familias, usted preguntó cuántas personas activas habían en esas 50 familias. ¿Ve? Entonces, cuando usted ve un 2, ¿qué es lo que está diciendo? Que en una familia hay 2 personas activas. Cuando usted ve un 1, que en una familia hay una persona que está trabajando. Cuando usted ve un 3, en una familia hay 3 personas que están trabajando. Cuando usted ve un 4, personas activas es personas que trabajan. Es una familia y 4 personas que trabajan en esa familia. Entonces, cuando usted va a presentar el cuadro, ¿cuál es la variable? Personas activas. Esa es la pregunta. Personas activas. ¿Quién es la frecuencia? Familia, número de familia. Entonces, en personas activas, usted ve que el rango va del 1 al 4. 4 menos 1 es el rango. Entonces, usted va a poner en XY 1, 2, 3 y 4. Luego va a buscar la frecuencia absoluta, cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4. Y va a seguir llenando la tabla. Cuando usted la llene, entonces va a interpretar esas frecuencias que están ahí. Ese ejercicio no es práctica. Es para que usted lo haga y practique lo que se dio arriba. Pero primero estudie lo que se dio arriba y vea cómo se hizo, cómo se busca. Y vuelvo y repito, trate por todos los medios de dedicar tiempo esta semana con una calculadora y viendo el video, hacer todos los cálculos que hicimos. Cómo se buscó cada F. Está 2 veces cómo se hizo. Entonces, así mismo, usted vio que hubo una ocasión que yo lo borré todo y volví a repetir uno a uno cómo salieron. Así mismo usted puede hacer. Borrar todo, cogerlo ahí donde está borrado y empezar a calcular e ir dándole al video para que usted vea si lo está haciendo bien. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la última parte de la clase de hoy, que es entrarle a la tabla de datos agrupados, a la tercera tabla. Sí, si hay alguna pregunta sobre esta tabla, pues hágalo ahora, o sobre la práctica lo deja para ahorita. Sí, vamos a ver, Clarisol. ¿Qué tiempo va a durar la práctica en la plataforma? La práctica usted tiene desde hoy hasta el próximo viernes a las 8 de la mañana. Y esta no tiene de que intento ni nada de eso. Usted la hace, sube.
Tiene que descargar el archivo, hacerlo y estará habilitada para que usted la suba cuando usted quiera subirla. Bien. Vamos entonces a pasar a la tercera tabla. La tercera tabla, ya dijimos que se forma cuando n es igual que esta que acaba de pasar, n es 30 o más. Usted tiene 30 o más datos. Pero el rango es 13 o más. ¿Ok? Cuando usted calcula el rango, tiene que darle 13 o más. La que acaba de pasar es 12 o menos. Esta tabla, entonces, ahora consiste en que usted va a agrupar los valores. Usted va a formar grupos. Y esos grupos se llaman clases o, lo que es lo mismo, se llaman grupos o intervalos. Usted va a presentar ahora los datos por intervalos. Acuérdese que en la primera tabla los datos están citados uno a uno, de manera individual. En la segunda tabla, los datos están citados uno a uno, pero agrupados de forma individual. En esta tabla, vuelvo y repito, los datos estarán agrupados. De tanto a tanto hay tanto, de tanto a tanto hay tanto, agrupados. Y entonces, recuerde, vuelvo y repito, n tiene que ser 30 o más y el rango tiene que ser 13 o más. Aquí dice en rojo, los intervalos serán siempre abiertos por la izquierda, LI, y cerrados por la derecha, LS, en rojo. Lo vamos a mencionar en la próxima semana eso. Tienen que dominar eso. Cuando dice LI es límite inferior, cuando dice LS límite superior. ¿Y qué sucede? Que una clase, un grupo, va a estar formado por dos valores. Un primer valor, el más pequeño, que le vamos a llamar límite inferior, y un segundo valor, que es el límite superior, el valor más alto. A esta tabla también se le llama distribución de frecuencias. Y aquí se define como es un arreglo en clases o categorías determinando para cada una de esas clases la cantidad de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Y aquí vienen los conceptos nuevos. Primer concepto, clases. Estos conceptos salen nuevos para esta tabla y se suman los conceptos que vimos ahorita. Clases o NC, le vamos a llamar NC al número de grupos que va a tener la distribución. El número de grupos. Esto es cuántos grupos van a formar la columna matriz. Ahora la columna matriz estará formada por grupos, por valores, por intervalos, son números, de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal. El tamaño de esos grupos se le llama I, intervalo. No le pierda la vista a estos conceptos, sobre todo intervalo. ¿Qué es el intervalo? El tamaño de los grupos. ¿Qué pasa? Que usted no puede formar los grupos si no tiene el tamaño. ¿Cómo usted forma los grupos si usted no sabe el tamaño de esos grupos? Entonces, NC, número de clases, número de grupos, ¿verdad? Intervalo, el tamaño de esos grupos. Y el intervalo es igual al rango sobre NC, sobre el número de grupos. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y NC es el número de grupos que usted va a tener en la tabla, en la columna matriz. Límites de clases, ya lo dijimos, son los valores que forman o delimitan una clase. Límite inferior el más chiquito, límite superior el más grande. Punto medio. El punto medio también se le llama marca de clase XY. Recuerde que nuestra variable numérica se llama XY. Cuando formamos la tabla de datos simple decíamos XY, los valores al lado.
Y ahorita cuando formamos la tabla de datos ponderados, XY, los valores debajo. O sea, la variable se llama XY. En esta tabla, el punto medio va a representar la variable. ¿Por qué? Porque no estarán los datos uno a uno, como sucede en las tablas anteriores, sino que van a estar por intervalo. Y el punto medio es el valor que estará en medio de cada intervalo, en medio de cada clase. Lo llama marca de clase. Y ese valor del punto medio va a representar la variable en cada clase, en la tabla. Y le dice aquí ahora en rojo también, para que lo lea par de veces para la próxima semana. Para construir una distribución de frecuencias, siempre hay que tener el tamaño de las clases, el tamaño de los grupos, lo que yo le decía ahorita, el intervalo. Sin intervalo no hay grupo. Y se presentará una de las siguientes situaciones. ¿Para qué que se presenta la situación? La situación se presenta para, tómese ojo, se presenta para formar las clases, para que usted tenga el intervalo. Y esas tres situaciones son, primera, que se conozca el número de grupos. O sea, ¿qué es eso? Que arbitrariamente a usted le digan, mire, usted va a tener tantos grupos en su cuadro. Y ese número de grupos arbitrario debe ser un número entre 5 y 12. O sea, yo le digo a usted, haga esta distribución con 7, con NC igual a 7, con NC igual a 12, con NC igual a 10. Entonces, NC se lo estoy dando. Se conoce. Esa es la primera situación. Cuando eso sucede, se procede de la siguiente manera. Mire, por ejemplo, con los datos del peso de los estudiantes investigados, el peso en libra, y con NC igual a 9, le estoy dando NC. Construya una distribución de frecuencia. Entonces vamos a poner los datos. N es 36. Yo le dije que N y el rango siempre se conocen. N es 36. El rango en esa variable es 220 el más grande, 105 el más pequeño, se resta y da 115. NC se lo están dando, es 9. Y el intervalo es el rango sobre NC. Lo que yo necesito para formar el intervalo no lo tengo, pero tengo a NC y tengo el rango y puedo buscarlo. Entonces voy a decir 115, que es el rango, dividido entre 9, que es NC, es igual a 12.78. Ese 12.78 yo lo voy a redondear a 13 porque el punto 78 pasa de 50. ¿Cómo se van a formar los grupos? Mire bien, porque todos los grupos siempre, en todas las tablas estas de datos agrupados, se forman iguales. Usted sabe que los datos, quien me dice de dónde a dónde está, es el rango. Siempre se empieza por el valor más chiquito. Pero ahora, como es por intervalo, es por grupo, y el tamaño de los grupos es 13, usted siempre va a coger el valor más chiquito que tiene la distribución y le va a sumar el intervalo. En este caso va a sumar 13. 105 más 13, 118. Ese guión que usted ve no es un signo de menos. Ahí no dice 105 menos 118. Ahí dice del 105 al 118. ¿Ok? Del 105 al 118. Y ahora vamos a coger el 118 y le vamos a sumar el 13. Me va a dar 131. 131 más 13, 144. 144 más 13, 157. O sea, le sumo el intervalo. Los grupos van de 13 en 13. El intervalo es el tamaño de los grupos. Siguiente grupo, 157 más 13, 170. 170 más 13, 181, 183. Siguiente, 183 más 13, 196. 196 más 13,
209. 209 más 13, 222. Como el más grande es el 220, cuando tenga en la última clase el más grande, entonces ya terminé de formar los grupos, las clases. Vuelvo y repito, el que usted debe tener es siempre el intervalo, y ese intervalo, cuando usted lo tenga, debe ir sumándoselo al valor más chiquito hasta cubrir el valor más alto. En este caso, me dieron a NC, es la primera situación. Si a usted le dan NC, ya usted ve cómo va a decir el encabezado del cuadro. Construye una distribución de frecuencia o forme una tabla de datos agrupado con NC igual a tanto. Entonces, estamos en esta situación. La segunda situación es cuando no le dan a NC, sino el intervalo. Como el intervalo es el que se necesita para usted formar la tabla, si a usted le dan el intervalo, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente tomar el número más pequeño y sumar ese intervalo hasta cubrir el más alto. Entonces, con el intervalo, vamos a ver el ejemplo. Con los datos del peso, con los mismos datos de los estudiantes investigados, y con I igual a 16, construya una distribución de frecuencia. Usted ve, ahorita le decía, con NC, ahorita le daban a NC, ahora están dando ahí el intervalo. Si a usted le dan el intervalo, ya no tiene que buscar nada porque es lo que usted necesita para formar los grupos. Y vamos a ver entonces, se forman igual los datos. N es 36, el rango es 220 menos 115, menos 105, 115. Y ahora el intervalo, no hay que buscarlo, lo están dando, es 16. Voy a tomar el 105, el valor más pequeño, y ahora le voy a sumar 16 y me va a dar 121. 121 más 16, 137. 137 más 16, 153. 153 más 16, 169. 169 más 16, 185. 185 más 16, 201. 201. 201 más 16, 217. No hemos terminado. 217 más 16, 233. Cuando usted ve que en la última clase está incluido el valor más alto, entonces ya quiere decir que hemos terminado de formar los grupos. Entonces, esa es la segunda situación. Primera situación, se conoce NC. Segunda situación, se conoce el intervalo. La tercera situación es cuando a usted no le dan ni a NC ni al intervalo. Y el ejercicio va a decir de la siguiente manera. Con los datos del peso de los estudiantes, el mismo ejercicio investigado, construya una distribución de frecuencias. Observe que aquí a usted no le dan ningún dato adicional. En el primer caso decía con NC igual a tanto, con I igual a tanto. Ahora no hay nada de eso. Cuando eso sucede, se utiliza lo que se llama la ley de Sturges. Y la ley de Sturges son estas tres fórmulas, de las cuales ya usted conoce dos. La que usted no conoce es la fórmula de NC. Y NC es el número de grupos que va a ser igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. 3.32 logaritmo de n. Lo único que usted tiene que hacer en esa tabla es que usted sabe cuánto es n, sustituir el valor de n. En este caso estamos trabajando con 6 datos, pero acuérdense que ahorita dejamos un ejercicio con 50 datos. Si el ejercicio, y fueran 50 datos, entonces fuera n 50. Pero aquí, como es 36, usted va a copiar en su calculadora, simplemente calculadora. Sumadora no se puede usar aquí, calculadora.
Entonces usted va a copiar en su calculadora, va a decir NC es igual a 1 más 3.32 logaritmo 36 igual. Ahí lo único que usted hizo fue que la n la sustituyó por el 36, por su valor. 1 más 3.32 logaritmo 36 igual le va a dar 6.17. Y así mismo usted lo copia en la calculadora, no va a tener ningún inconveniente. Si es sumadora no puede hacerlo porque la sumadora no tiene logaritmo. Entonces viene el rango, que 220 menos 105, 115, y luego el intervalo, que ya se sabe la fórmula del intervalo, que es R sobre NC. R, el rango, 115, NC ahora lo buscamos 6.17. Cuando usted divide le va a dar 18.64. Como el 64 pasa de 50, lo va a redondear a 19 y las clases van a quedar formadas de esta manera. Tomo el valor más pequeño del rango, 105, y ahora le voy a sumar 19. Más 19, un momentito. Dímelo. Ajá. ¿Para ir dónde? Está bien. Entonces, vamos a formar la clase empezando por el 105 y ahora vamos a sumar 19. 105 más 19, 124. 124 más 19, 143. 143 más 19, 162. 162 más 19, 181. 181 más 19, 200. 200 más 19, 219. Y el último va a ser 219 más 19, 238. Así se forma esta tabla. En la próxima clase, entonces, no son 3 tablas que se forman, es una sola, dependiendo de la situación que usted tenga, y la tabla completa quedaría así. Ya usted ve que aquí está la FI, la FRI, todo lo mismo de la otra clase, de la otra tabla, pero aquí aparece el punto medio que no está en la otra tabla y aparecen las clases que no están en las otras tablas y el FI se busca de manera diferente. Entonces, así se forman las tablas y hasta aquí la clase de hoy. Esa clase que está ahí, yo se la voy también a compartir a ustedes para que la copien así mismo como está ahí. Está así con todo ejemplo, con todo. Y al final, la única tabla que va a quedar completa es esta. Por ahí mismo vamos a empezar la próxima clase. Ahí donde quedamos. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces nuestra clase de hoy ha terminado. Recuerde que tiene una práctica que tiene que realizar. La práctica, repito, está el viernes hasta las 8 de la mañana y manuscrita. Tiene que hacerla en hojas con la mascota y sacarle foto, subirla en PDF o en Word, como usted quiera. Y además debe ponerle a cada hoja su nombre y su matrícula y también debe de subirla, está habilitada la práctica para subirla. También tiene el ejercicio que dejamos pendiente de los datos ponderados. Nos vemos en la próxima clase.